Estas tierras alguna vez se convirtieron en la cuna de la humanidad, pero ahora se encuentran entre los lugares más peligrosos para la vida humana. Los desiertos áridos dan paso a una naturaleza deliciosa, pero algunos de los peligros de la naturaleza son mayores que el sol abrasador. Estas tierras tienen algunos de los recursos naturales más ricos y, sin embargo, algunas de las comunidades más pobres del mundo. Es difícil imaginar un lugar que sea más controvertido que este. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre este vasto y misterioso continente? ¿Sabías que la mayoría de la gente tiene una percepción distorsionada del tamaño de África debido a una cartografía errónea? ¿Es cierto que África está a punto de dividirse en dos y que este proceso ya ha comenzado? ¿Podría despertar el volcán inactivo más grande del continente? ¿Y qué son esas peculiares estructuras gigantes con formas geométricas precisas que se pueden ver desde el espacio? Hoy nos embarcaremos en un viaje por África, intentando verla desde una perspectiva bastante inusual. Bienvenidos a Lo Nunca Contado. África es el continente más central del mundo, atravesado por el primer meridiano y el Ecuador. Principalmente por esta razón, África es casualmente el continente más caluroso, aunque aquí no se registró la temperatura más alta jamás registrada. Ningún país puede compararse con África en términos de superficie de regiones cálidas. Sin embargo, África es también una tierra de extraños contrastes y combinaciones inesperadas. Echemos un vistazo más de cerca a algunos de ellos. Los 10 países más pobres del mundo se encuentran en África, lo que lo convierte en el continente con la población más pobre. Al mismo tiempo, África alberga un tercio de todos los valiosos recursos minerales del planeta, en marcado contraste con la pobreza generalizada y las hambrunas ocasionales. También hay ciudades como Libreville, la capital de Gabón. A principios de los 2000, llegó a encabezar la lista de las ciudades más caras para los expatriados en todo el mundo. Sin embargo, también está Mogadishu, la capital de Somalia y una de las ciudades más peligrosas del mundo. Se estima que el número de grupos étnicos en el continente oscila entre 500 y 3000. Aquí se hablan más de 2000 idiomas y hay 170 millones de hablantes. El árabe toma la delantera como lengua más hablada. Le sigue de cerca el inglés, con 130 millones de hablantes. Luego el suajili, el francés, el bereber, el hausa y el portugués. Actualmente, la población total de África es de casi 1.500 millones de personas. Los analistas predicen que esta cifra se duplicará para 2050. El país más poblado es Nigeria, con aproximadamente 191 millones de habitantes. Sin embargo, la ciudad más grande de África es El Cairo, la capital de Egipto, y alberga a más de 10 millones de personas. Sorprendentemente, Nigeria tiene la tasa de natalidad de gemelos más alta del mundo. Aproximadamente 50 de cada 1000 nacimientos en Nigeria son gemelos. Esta tasa es varias veces mayor que el promedio mundial. En los últimos años, la esperanza de vida promedio en África ha aumentado de 39 años a 64. Sin embargo, sigue siendo una de las tasas más bajas del mundo. Además, la población del continente es muy joven. Más de la mitad de la población tiene menos de 25 años. El Islam es la religión principal en África, seguido por el cristianismo, que en conjunto representan el 85% de la población. Lamentablemente, casi el 40% de toda la población africana es analfabeta. Lamentablemente, Etiopía, Chad, Gambia y Sierra Leona encabezan esta lista. Solo el 31% de la población del continente tiene educación secundaria. Al mismo tiempo, en Tombuctú, Malí, se encuentra una de las universidades más antiguas del mundo. Fue establecido en el siglo XII. En su apogeo, matriculó a 25.000 estudiantes de una población nacional de 100.000. Contrastes tan sorprendentes. Kenia es mundialmente conocida por sus corredores. Por ejemplo, en 2010, los kenianos ganaron 126 de 156 maratones internacionales. La mayoría de estos campeones pertenecen a la tribu Kalenjin. Los científicos todavía están intentando desentrañar el misterio detrás de este fenómeno. Y aquí hay otro dato interesante. Aquí tuvo lugar la guerra más corta de la historia, que duró solo 38 minutos. Esto ocurrió el 27 de agosto de 1896. El conflicto fue entre el sultanato de Zanzíbar y nada menos que Gran Bretaña. Y esto no fue simplemente una demostración simbólica de poder, sino verdaderas hostilidades armadas. Los barcos británicos bombardearon el palacio del sultán y las posiciones de las tropas. He aquí un breve relato de esos acontecimientos. El 25 de agosto falleció el sultán Hamad bin Tuani. Sus primos Hamud bin Muhammad y Khalid bin Bargash compitieron por el trono. Gran Bretaña apoyó a Hamud
mientras que Alemania apoyó a Khalid, quien tomó el poder mediante un golpe de Estado, interfiriendo con el plan británico. Con 150 marines y 900 soldados zanzíbares oponiéndose a Khalid, la flota del almirante Harry Rosen rodeó el palacio del sultán desde el mar. Khalid logró movilizar a unos 2.800 soldados. Los británicos lanzaron un ultimátum a Khalid: o renunciar al trono antes de las 9 de la mañana del 27 de agosto, o estar en guerra con Gran Bretaña. Una hora antes de la fecha límite, los enviados del sultán se acercaron al cuartel general británico en busca de negociaciones. Sin embargo, los británicos insistieron en una rendición completa antes de que pudiera haber negociaciones. El sultán no creía que los británicos fueran a atacar, pero precisamente a las 9 horas, las tropas recibieron la orden de disparar. Los británicos comenzaron a bombardear con ráfagas de alto explosivo, destruyendo las defensas de Zanzíbar y el palacio del sultán. A ellos se unieron ametralladoras y descargas de rifles. El crucero St. George diezmó el único barco de Zanzíbar, el Glasgow, con una sola salva. Después de un tiempo, el palacio del sultán quedó en ruinas, pero la bandera no fue arriada, por lo que la flota continuó con su fuego diezmador. Irónicamente, no había nadie allí para arriar la bandera porque todos habían huido del palacio en los primeros minutos del bombardeo. Solo cuando un proyectil derribó la bandera de Zanzíbar sobre el palacio, se detuvieron los disparos. Murieron más de 500 habitantes de Zanzíbar. Las pérdidas de Gran Bretaña se debieron a un oficial levemente herido. Este enfrentamiento de 38 minutos está mencionado en el libro Guinness de los Récords como la guerra más corta de la historia. Sin embargo, la guerra con Gran Bretaña, aunque duró solo media hora, está lejos de ser el acontecimiento más peculiar de África. ¿Y si te dijera esto? En la década de 1960, Zambia tenía su propio programa espacial que incluía misiones tripuladas a Marte. Esto ocurrió en medio de la intensa carrera espacial entre dos superpotencias, Estados Unidos y la URSS. Entonces, ¿significa esto que Zambia realmente estaba planeando enviar gente a Marte en ese momento? ¿Qué nuevo infierno es este? En realidad, la historia de Zambia tuvo ese capítulo, pero fue más un truco publicitario que un plan real. La estrategia publicitaria fue realizada por la talentosa figura pública y veterano de la Segunda Guerra Mundial, Edward Festus Macuca Nicoloso. Por supuesto, nadie se tomaba en serio el diseño de cohetes. ¿Qué más sabemos sobre África? Inmediatamente me viene a la mente la imagen de las pirámides egipcias. ¿Pero sabías que Sudán tiene el doble de pirámides que Egipto? Según diferentes estimaciones, la cifra aproximada es 250. Es cierto que son más pequeños y, por tanto, menos populares entre los turistas. Con solo este vistazo, se puede ver que África es un mundo en sí mismo, vasto, variado e incomparable. ¿Y cómo encaja todo esto en un continente que, como se ve en el mapa, no es mucho más grande que el territorio de Estados Unidos? Mucha gente piensa así sobre África y se lleva una gran sorpresa. En comparación con otros continentes, África es en realidad mucho más grande de lo que vemos en los mapas. Y no, aquí no hay ninguna teoría de conspiración que sugiera que las autoridades estén ocultando algo, pero esto solo lo hace más intrigante. La proyección de Mercator cuelga de las paredes de las aulas de geografía y es utilizada por Google Maps. Es ideal para la navegación, pero se queda corto cuando se trata de zonas específicas. Cuanto más cerca de los polos, más distorsionada se ve la imagen. En comparación con la superficie real, Groenlandia, de tamaño relativamente pequeño, que es más pequeño que el Congo, parece gigantesca, mientras que África, situada en el centro, está representada en los mapas casi sin distorsiones, por lo que no parece ampliada. Por eso la mayoría de la gente desde la infancia no se da cuenta de lo enorme que es realmente África y al mismo tiempo sobreestima el tamaño mucho más modesto de Estados Unidos, Canadá, Groenlandia o Rusia. En realidad, África es más grande que las áreas combinadas de Estados Unidos, China, India y casi toda Europa. O por ejemplo, África tiene territorio suficiente para que quepan fácilmente 3 Canadá. Incluso la India parecería una península mucho menos prominente si se la situara dentro del territorio africano. Solo el desierto del Sahara podría albergar toda la parte continental de Estados Unidos, y todavía quedaría mucho espacio. Hablando del Sahara, lo discutiremos con más detalle más adelante. Estén atentos a algunos descubrimientos sorprendentes, y mientras estamos en eso, profundicemos en este rompecabezas geográfico y consideremos cuándo exactamente África adquirió su forma actual.
Después de todo, hay que admitir que, en términos de forma, es uno de los continentes más reconocibles, si no el más reconocible. Hubo un momento en que África parecía sorprendentemente diferente de su forma actual, o tal vez no existió en absoluto. Recordemos que aproximadamente cada 500 millones de años, en su interminable viaje a través de la superficie terrestre, las placas tectónicas unen todos los continentes en un supercontinente que une toda o casi toda la masa terrestre del planeta. Los científicos tienen certeza sobre el último grupo de continentes, llamado Pangea. Comenzó a fragmentarse durante el período Jurásico, que duró aproximadamente entre 190 y 135 millones de años. Los científicos han establecido de manera más definitiva la línea de tiempo en la que África, a la deriva hacia el norte, se acercó a la masa terrestre eurasiática. Hace unos 19 millones de años, surgió un istmo espacioso que dividió el antiguo océano Tetis en dos partes. Sirvió como una especie de puente entre los dos continentes, pero si se mira Gondwana antes de la división, se pueden reconocer fácilmente los contornos de África. Es muy posible que el continente tuviera una forma similar durante ciclos de formación de supercontinentes anteriores. Sin embargo, cuanto más retrocedemos en el tiempo, más confusa se vuelve nuestra comprensión. En última instancia, hubo un momento en la historia de la Tierra en el que la conocida África no existía y solo se estaba formando a partir de trozos masivos separados. Las huellas de estos procesos titánicos aún se pueden ver en el cuerpo del continente. Las cadenas montañosas y las mesetas son lugares donde las placas tectónicas no pudieron evitarse entre sí durante su deriva, por lo que chocaron, empujando enormes cantidades de roca hacia arriba. Sin embargo, también hay lugares donde África se está resquebrajando en el sentido más literal. Recientemente, en 2018, los medios de comunicación estaban llenos de titulares alarmantes, como si un gran abismo en África pudiera dividir el continente. Sorprendentemente, a pesar de que los titulares apestaban a periodismo amarillista, reflejaban genuinamente la verdad. Los informes iniciales provinieron de Kenia, Etiopía y Tanzania. Majestuoso, pero horroroso. Las imágenes mostraban países enteros literalmente rompiéndose por las costuras. Las tomas aéreas revelaron una enorme grieta que atravesaba carreteras y campos. Algunas secciones tenían decenas de metros de ancho. En algunos lugares, la gente intentaba llenar los vacíos, esperando ingenuamente que pudiera ayudar por un tiempo, pero el pronóstico es desalentador. Esas divisiones en África no son fenómenos aislados y el proceso avanza incesantemente. Sin exagerar, se puede decir que aquí mismo se está formando una nueva estructura geológica. De hecho, los científicos conocen desde hace mucho tiempo los procesos tectónicos debajo del continente, pero pocos esperaban que se hicieran tan evidentes y tan rápidamente. Naturalmente, esto plantea una pregunta. ¿Se dividirá finalmente África? Y si es así, ¿cuándo sucederá esto? Para responder a esta pregunta, es fundamental observar las placas tectónicas de la región. El vasto abismo está dando lugar a una depresión conocida como el Rift de África Oriental. Consiste en una serie de valles que se extienden, según algunas estimaciones, hasta 7.000, desde el Mar Rojo hasta Mozambique. La ruptura africana es un fenómeno global que abarca el área de 9 países: Mozambique, Malawi, Tanzania, Zaire, ahora conocida como República Democrática del Congo, Burundi, Ruanda, Uganda, Kenia y Etiopía. Tiene una estructura bifurcada, y cada uno de los brazos abarca el lago Victoria desde el oeste y el este. La grieta del este de África comenzó a formarse hace unos 35 millones de años entre Arabia y el Cuerno de África en la parte oriental del continente. Probablemente se formó entre Kenia y Etiopía debido a las oleadas de calor de la estenosfera, la sección superior más caliente y flexible del manto de la Tierra. Este calor provocó una expansión y levantamiento de la corteza terrestre, provocando que la frágil roca continental se estirara y fracturara. Esto dio lugar a una intensa actividad volcánica, lo que provocó la formación del pintoresco Monte Kilimanjaro, el pico más alto de África. Profundizaremos en esta increíble maravilla natural en un momento. Posteriormente, el Rift de África Oriental se expandió hacia el sur, alcanzando el norte de Kenia hace 25 millones de años. Según el Observatorio Terrestre de la NASA, a lo largo de esta monumental grieta en el este de África, la placa tectónica somalí se está moviendo hacia el este.
alejándose de la sección más grande y antigua del continente, la placa tectónica Nubia. Las placas Somalí y Nubia también divergen de la placa arábiga hacia el norte. Estas placas se cruzan en la región lejana de Etiopía, creando un sistema de fisuras en forma de I. La grieta occidental se expande desde Uganda hasta Malawi. El brazo oriental es bastante árido, mientras que el brazo occidental es bastante más verde y se encuentra en el borde de los bosques tropicales congoleños. La presencia de las fisuras oriental y occidental, así como el descubrimiento de zonas sísmicas y volcánicas, indican que África se está dividiendo lentamente en múltiples líneas, moviéndose colectivamente más de 6 pulgadas por año. Las fuerzas geológicas que impulsan las fisuras podrían ser demasiado lentas para dividir las placas Somalí y Nubia. Un excelente ejemplo de una grieta fallida en otras partes del mundo es la grieta en el centro del continente, que abarca alrededor de 3.000 zonas en parte de América del Norte. Los científicos no pueden decir con certeza si la ruptura continuará al ritmo actual y eventualmente formará una cuenca oceánica similar al Mar Rojo. También puede acelerarse o, por el contrario, detenerse. En cualquier caso, el proceso tardará millones de años. Se nos ha dado la oportunidad de presenciar de primera mano su progresión e implicaciones. Sirve como recordatorio de cuán frágil y vulnerable es la humanidad frente a las poderosas fuerzas escondidas en las profundidades del planeta. Sin embargo, las profundidades de África esconden algo más que fuerzas destructivas. Según estimaciones aproximadas, el continente africano posee alrededor de 1/3 de todos los recursos naturales del mundo, y la región al sur del Sahara sigue en gran medida sin explotar. Y esto no solo se aplica a los minerales que se encuentran en otras partes del mundo, como el petróleo, el gas y el carbón. Por el contrario, en algún momento el continente se convirtió en un enorme laboratorio para producir compuestos químicos extremadamente raros. Hasta el día de hoy, los geólogos los encuentran principalmente en África y casi en ningún otro lugar. Un ejemplo muy claro es el de la columbita, la tantalita o, para abreviar, el coltan. Este metal es indispensable en la fabricación de productos electrónicos modernos. Es una formación natural resistente al calor que se considera una de las exportaciones más valiosas de todo el continente africano. África representa el 80% de sus reservas globales. La mayoría de estas reservas se encuentran en la República Democrática del Congo o, por ejemplo, en la República de Guinea. Tiene los principales depósitos de bauxita del mundo, la principal materia prima para la producción de aluminio. Aquí se concentra hasta el 40% de todas las reservas mundiales y entre el 7% y el 9% en Camerún y Malí. La mayoría de los diamantes del planeta también se extraen en África. Botswana ocupa el segundo lugar en el mundo después de Rusia en producción de diamantes. Y entre los 10 primeros también se encuentran Namibia, Angola, Sudáfrica, la República Democrática del Congo, Zimbabue y Sierra Leona. Y esto es solo una fracción de la riqueza mineral del continente. Pero no son solo los minerales los que hacen que África sea valiosa. Posee tesoros cuyo precio está muy por encima del rubí. Hablando de la belleza de la naturaleza, ya hemos mencionado el monte Kilimanjaro, que en términos de contornos reconocibles no es inferior al famoso monte Fuji en Japón o al Matterhorn en Suiza. Sin duda, es una de las señas de identidad de África y en gran medida su símbolo. El Kilimanjaro es uno de los 7 picos más altos del mundo, junto con el Everest en Asia, el Aconcagua en Sudamérica, el Denali en Norteamérica y el Elbrus en Europa. El pico originalmente recibió el nombre del Kaiser Wilhelm. Le cambiaron el nombre y le dieron el nombre más apropiado para estas zonas. El suajili se considera el idioma más común en África. En él, la frase Kilimanjaro significa montaña brillante o pico blanco. Aunque a decir verdad, nadie sabe el significado exacto. Claramente se refería a la capa de nieve que se encuentra constantemente en la montaña. Actualmente, existen 16 glaciares en las faldas del volcán. El Kilimanjaro forma parte de las montañas de África Oriental, que a su vez forman parte del Rift de África Oriental. Se encuentra a una distancia de 80 kilómetros, directamente desde el Valle del Rift. La montaña es muy popular tanto entre los viajeros experimentados como entre los principiantes y los buscadores de aventuras. Esto se debe a que escalar el Kilimanjaro se considera el más fácil en comparación con otros
picos de los poseedores del récord mencionados anteriormente. No se requieren habilidades ni equipos especiales para escalar. No necesitas cuerda, arnés corporal, crampones para escalar, violets y mucho menos bombonas de oxígeno. Así que el Kilimanjaro se parece más a un pico para practicar senderismo, no para hacer montañismo o escalar rocas. Sin embargo, es enorme. No solo es el pico más alto de África, sino que también es la montaña independiente más alta del mundo, y es extraordinariamente espectacular por el contraste y la dramática diferencia de altura. Después de todo, no hay otras montañas cercanas que puedan socavar el impacto. La altura del Kilimanjaro alcanza los 5.895 metros, 19.300 pies sobre el nivel del mar. La imagen de satélite muestra claramente que la montaña tiene forma y planta ovalada. Su superficie alcanza casi 390.000 acres. Esto es más que el área de Luxemburgo o Meridius. Las dimensiones del gigante son 50 por 70 por 43 millas. El volcán se puede contemplar desde la altura como si estuviera en la palma de la mano, y se encuentra en medio de una sábana absolutamente plana. Hay solo 340 millas desde aquí hasta el Ecuador. El Océano Índico está aún más cerca, a 270 kilómetros o 167 millas. Estamos acostumbrados a esta vista del Kilimanjaro porque es la perspectiva más espectacular y la que más se utiliza como ilustración en los folletos de viajes. Pero esta es solo una parte del volcán, aunque la más espectacular. De hecho, es una estructura enorme que se parece a esto en su conjunto. Aquí se puede ver claramente que el Kilimanjaro tiene más de un pico. De hecho, hay hasta 3 de ellos. En la parte occidental del cono volcánico se encuentra Shira, a 3.962 metros o 13.000 pies. El centro está adornado con Kibo, 5.895 metros, 19.340 pies. Este pico otorga al Kilimanjaro el estatus de cumbre más alta de África. Desde el este, Moensi cierra los 3 primeros con 5.149 metros, 16.800 pies. Bien, descubrimos que el Kilimanjaro es un enorme volcán estrato, pero de alguna manera nunca hemos oído hablar de ninguna erupción del mismo. De hecho, los informes sobre la erupción más reciente varían ampliamente. Los científicos creen que tuvo lugar hace unos 200.000 años. Ahora el gigante está dormido y solo ocasionalmente libera gases a la atmósfera. Sin embargo, los geólogos creen que esta serenidad es engañosa. El magma fundido burbujea a una profundidad de 400 metros, 1.300 pies debajo del cráter, lo que puede provocar su colapso repentino y la activación del volcán. Esta es exactamente la historia de otro estratovolcán, el Monte Santa Elena en Estados Unidos, y el Kilimanjaro ha tenido pequeños desprendimientos de rocas en el pasado, pero por ahora no hay señales de una erupción inminente y la montaña aparece con toda su riqueza natural y diversidad de formas de vida que alberga. Como el Kilimanjaro es muy alto, sus laderas se caracterizan por zonas climáticas distintas. En la parte inferior, hasta una altura de 1.800 metros, se extiende el llamado matorral. Es un denso matorral de arbustos y árboles pequeños. Recibe hasta 100 pulgadas de precipitación por año y la temperatura promedio anual es de alrededor de 25 grados centígrados. A los matorrales les sigue la selva tropical. En esta zona, las nubes se ciernen sobre el suelo casi constantemente, proporcionando hasta 2 metros de lluvia al año. En condiciones tan paradisíacas, la vegetación se vuelve loca. En el buen sentido, sin embargo, la temperatura baja significativamente por la noche. Las praderas de brezo se extienden a altitudes de entre 2.800 y 4.000 metros. El nombre habla por sí solo. El brezo crece aquí, alcanzando a veces tamaños enormes, pero cuanto más arriba, menos precipitaciones hay. Entonces la altura de los árboles disminuye. Luego el páramo de alta montaña continúa hasta una altitud de 5.000 metros. La vegetación aquí es escasa y la temperatura varía de 0 a 35 grados centígrados, de 32 a 95 grados Fahrenheit durante el día. En la cima hay una zona ártica, y aquí es donde llegamos a un momento muy triste. Todos conocemos bien esta montaña, no solo por su espectacular forma, sino también por su famoso casquete nevado. Este es un punto culminante especial del volcán, ya que se encuentra casi en el mismo ecuador. Lo último que asociarías con el Ecuador es la nieve y los glaciares. Pero el Kilimanjaro los tiene. La capa de nieve se formó hace 11.000 años en medio de la última edad de hielo, y parece que, lamentablemente, estos antiguos casquetes polares no durarán mucho más. Existen fuertes estereotipos de que África es simplemente un desierto vasto y cálido. La imaginación evoca vastas sabanas,
sol abrasador, tierra agrietada y personas que diariamente tienen que buscar agua dulce recogiéndola a gotas. En general, esta imagen tiene sentido, pero es el caso solo en la región del sur del Sahara, mientras que en otras partes del continente, el panorama insólito bien puede ser así. En África, los lagos no tienen una localización especial y se pueden encontrar en todo el continente. La única excepción es el Valle del Rift de África Oriental, donde se encuentran los grandes lagos africanos. El clima árido no impide que los embalses sean centros de vida, aunque algunos de ellos dependen mucho de la temporada de lluvias y pueden secarse casi por completo en otras épocas. Las autoridades de varios países se preocupan por la protección del medio ambiente y han creado parques y reservas nacionales cerca de los lagos más pintorescos. Muchos asocian el lago Chad con África, pero el lago más grande de África es en realidad Victoria. Es parte del territorio de Uganda, Kenia y Tanzania. Su superficie es 69.000. La profundidad máxima es de unos 84 metros. Desde el punto de vista ecológico, según los científicos, el lago se encuentra en muy mal estado. Hasta 1950 había más de 500 especies de peces en el lago, pero para aumentar la población de peces, una vez se liberó la perca del Nilo en las aguas del lago. Esto tuvo el efecto contrario, la extinción de más del 50% de las especies de peces autóctonas. Además, la población de peces disminuyó debido a los nenúfares porque absorben una cantidad significativa de oxígeno del agua. Los lirios tampoco aparecieron aquí por casualidad. Fueron introducidos hace relativamente poco tiempo, a principios del siglo XX. Sus zarcillos y hojas también bloquean la entrada y salida de agua del lago, lo que empeora significativamente la pesca y la navegación. Sin embargo, el lago Victoria sigue siendo un hito sorprendente en África y atrae a fanáticos de la belleza exótica de todo el mundo. En cuanto al famoso lago Chad, aquí volvemos al triste drama hacia el que el clima global avanza a pasos agigantados. Todavía recordamos el lago Chad en mapas escolares, pero en realidad ya no es cierta la forma real del lago. Sí, los ecologistas están alarmados porque el lago se está secando poco a poco. El lago en sí es poco profundo. La profundidad máxima es de apenas 10 metros y la profundidad promedio es de aproximadamente 1 metro. El nivel del agua siempre ha variado de una temporada a otra, pero ahora la situación es realmente amenazadora y resulta especialmente inquietante cuando se contempla la exuberante vida que alberga este lago moribundo. La fauna y la flora son sorprendentemente diversas. Hipopótamos comiendo hierba, cocodrilos esperando presas que perdieron la vigilancia, antílopes y búfalos pastando en las orillas, leones persiguiendo cebras y rinocerontes marchando orgullosos. La tribu emplumada incluye maravillosos flamencos y pelícanos. También las aves europeas vienen aquí estacionalmente. Sin embargo, no todos los lagos de África están en peligro de extinción. A muchos les está yendo bien e incluso están estableciendo récords. Tanganica, una de las reservas de agua dulce más profundas del planeta, también se considera el lago más largo de la Tierra. Es uno de los grandes lagos africanos y por su tamaño y antigüedad, solo cede al lago por llamada y todavía un poco. La superficie del agua de 231.000 kilómetros se divide en 4 estados: Tanzania, República Democrática del Congo, Zambia y Burundi. La profundidad promedio del lago es de 570 metros y la profundidad máxima es de 1.470 metros. El ancho del embalse es 72 metros de largo. Este ya es un récord. Alcanza los 276 kilómetros. El agua es tan cristalina que se pueden distinguir los objetos bajo un espesor de 30 metros desde la superficie. Este gigantesco reservorio natural se formó hace unos 10 millones de años durante la formación del sistema de Rift de la corteza terrestre del este de África. El lago se alimenta de numerosos afluentes, los mayores de los cuales son los ríos Malagarasi y Rusizi, mientras que solo el río Lukuga sale del lago y desemboca en el río Congo, llevando sus olas hasta el océano Atlántico. El honor de descubrir Tanganica pertenece a los viajeros británicos John Speke y Richard Burton, que visitaron la región en 1858. El legendario explorador de África, David Livingstone, que buscó las fuentes del Nilo, también hizo una gran contribución al estudio de las orillas. El lago Tanganica incluso se convirtió en un campo de batalla entre tropas alemanas, británicas y belgas durante la Primera Guerra Mundial. El antiguo buque militar Graf von Gosen, rebautizado como Ferry de Liemba,
y que desde hace 100 años cumple fines pacíficos, sigue siendo un recordatorio de aquellos años. Tanganica está habitada a profundidades de unos 200 metros, por debajo de las cuales la mayor concentración de sulfuro de hidrógeno impide la propagación de organismos vivos. A medida que el nivel disminuye, la temperatura del agua baja. Mientras está cerca de la superficie, a menudo se calienta hasta 30 grados centígrados. En las profundidades del fondo, solo hay entre 6 y 8 grados centígrados. Gracias a la profundidad y aislamiento del embalse, se han formado en él poblaciones de agua únicas. La vegetación más notable son las hermosas ninfas, los lirios y los exuberantes jacintos de agua. La fauna de Tanganica incluye hipopótamos, cocodrilos, tortugas de pantano, una variedad de aves acuáticas, crustáceos, moluscos y pequeñas medusas. Más de 200 especies de peces, de las cuales 170 son endémicas. Las especies endémicas más famosas de Tanganyica son los cíclidos, ya que el 98% de estos peces viven aquí y no se encuentran en casi ningún otro lugar. Son extremadamente diversos. El tamaño varía desde un par de centímetros hasta 1 metro, y los colores destacan por su brillo y patrones extraños. La belleza y el interesante comportamiento de estos peces atraen desde hace muchos años a acuaristas de todo el mundo. Nuestro viaje por África estaría incompleto sin un viaje a la atracción principal, el desierto del Sahara. Pero evidentemente, este no es un lugar que se pueda visitar sobre la marcha. Es un territorio gigantesco y completamente único que guarda muchos secretos sorprendentes. Comenzando en la costa del Océano Atlántico, se extiende miles de kilómetros hacia el este, hasta el Nilo. 9 millones de kilómetros cuadrados es casi la superficie de Europa, pero el desierto sigue ampliando su espacio sin cesar. A vista de pájaro se pueden ver valles secos, altiplanos y desfiladeros montañosos. El Sahara también es muy fascinante por sus vistas naturales. Uno de los más destacados es el Desierto Blanco, que se encuentra en Egipto. En comparación con todo el Sahara, es un área muy pequeña. Solo 300 kilómetros desierto es realmente de color blanco debido a las formaciones cartesianas, que contrastan mucho con la arena amarilla. Por la noche, a la luz de la luna y las estrellas titilantes, este lugar recuerda a los paisajes árticos. Las extrañas formas del Desierto Blanco se formaron gracias al océano. Hace decenas de millones de años, el Sahara, y este lugar en particular, era el fondo de un vasto y antiguo océano Tethys. Durante muchos millones de años, los restos de organismos vivos se acumularon en el fondo y formaron una capa de sedimentos carcelados de color blanco. Con el tiempo, a medida que el agua retrocedió, el fondo del océano se convirtió en un desierto blanco. El viento y la erosión hicieron lo suyo y tallaron la roca maleable en altas figuras, monumentos, pilares de formas extravagantes, castillos y torres. Algunas de las figuras parecen muy frágiles e inestables, como si toda la estructura fuera a colapsar una vez que la tocas, pero no es así. Todas estas formaciones cartesianas han estado en pie durante muchos miles de años y seguirán en pie durante muchos más. Y he aquí otra maravilla inexplicable del desierto, el ojo del Sahara. Esta es la estructura circular de Richat. Se encuentra cerca del pueblo árabe de Wadain. Tiene 40 kilómetros de diámetro. Se trata de una formación geológica muy extraña, cuyo anillo más antiguo tiene entre 500 y 600 millones de años. Durante mucho tiempo, la estructura de Richat sirvió como punto de referencia para los astronautas en órbita, ya que representaba un objeto claramente visible en el vasto espacio desértico. De hecho, hay muchas cosas extrañas en esta formación. Se parece mucho a un cráter de impacto, pero definitivamente no lo es. Se cree que las estructuras de los anillos son el resultado de la erosión de rocas estratificadas. Sin embargo, existe una explicación muy poco concluyente para la forma casi perfectamente circular de la formación. Sin embargo, el Sahara alberga evidencia de impactos reales de grandes huéspedes cósmicos. No hay cráteres de impacto evidentes, pero la gente sigue encontrando cristales misteriosos. Es misterioso porque la gente lo conoce desde hace miles de años. Incluso el centro del collar común del faraón Tutón está decorado con un gran escarabajo verde-amarillo hecho de este vidrio natural. El misterioso cristal procede del lado este del desierto del Sahara y se formó hace unos 28.500 millones de años. Se encuentra en corredores entre dunas de arena en la frontera de Libia y Egipto. La forma es irregular y las caras están erosionadas. Hasta ahora, el origen del vidrio en el desierto suscita interrogantes e hipótesis, pero finalmente los científicos llegaron a la conclusión de que la caída de un gran meteorito provocó el derretimiento de grandes masas de arena y su dispersión a lo largo de muchos kilómetros. El Sahara conserva muchos de esos misterios.
¿Qué había aquí antes del desierto? ¿A dónde se fueron el enorme río y el lago? ¿Qué tipo de civilizaciones antiguas vivieron aquí y qué quedó después de ellas? Y finalizamos nuestro viaje por África, el continente más reconocible visualmente, pero quizás el más misterioso y controvertido de nuestro planeta. Muchas gracias por ver. Cuéntanos qué te pareció este video, dale me gusta y suscríbete y no lo olvides. Nosotros somos Lo Nunca Contado.